Bienvenidos, mis queridos payasos. Bien, hoy en su miércoles de entrevistas, miércoles bonitos, miércoles donde puede o no haber entrevistas, miércoles donde puede o no haber un invitado. Hoy tenemos un invitado grande, cabrón. Digo, siempre tenemos invitados grandes, ya los han visto, ¿verdad? No es cualquier cosa. Hoy, aquí, aunque ustedes no lo crean, tenemos al único ser inmortal, cabrón. Para quien no lo conoce, él es el Inmortal. Señor Inmortal, platíquenos un poquito qué es lo que hace. Híjole, bueno, antes que nada estar agradecido con ustedes. He estado par de payasos, siguiendo así a este par de payasos y es un enorme placer estar aquí compartiendo el tiempo. Que abran su plataforma para que podamos saber más gente que pueda exponer, ¿verdad? ¿Quién es, qué haces o cuál es tu esencia? Pues encantado de venir. Ya lo habíamos visto con anterioridad en algunos momentos, en pláticas, acercamientos, pero no se había culminado hasta el día de hoy. Yo no tengo palabras más que agradecerles a ustedes, a las personas que nos estén viendo, a quien nos pueda llegar a ver en otros países para que puedan estar ustedes pues opinando. Yo creo que las plataformas nos deberían de llevar a eso, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que decías de otros países, que les cuento algo, amiguitos, y te cuento a ti. Tenemos un 20% más o menos del público argentino, wow, chileno, cabrón. Excelente. No, saludos mames. Sí, hola, boludos. Saludos a Chile. Todos los quiero, argentinos. Aquí le mando un saludo al Chile, aquí le mando un beso al Chile. Sí, yo sí. Desde aquí les digo amor y paz. Bueno, pues si no lo saben, en México es un albur, es una manera de nosotros de bromear, ¿verdad? Sí sabe, no solamente de su sobrenombre, bien. Pero... Échale. No, adelante. Bien, la dinámica para quienes nos siguen y quienes no nos siguen, se las explico rápido. Nuestro invitado va a ir sacando una pregunta de nuestra tómbola, que próximamente va a haber tómbola, pero la crisis está bárbara. A partir de ahí, tú sacas la pregunta, la lees, la respondes, si te parece, si no te parece, la agarramos, la mandamos a la chingada y tratamos de ir desarrollando qué es lo que haces, cómo lo haces y sobre todo que sea una plática entre dos, cabrón. Tú, la cámara, Dios, la pinche cámara, Dios, cámara. Saluda, bola de putes y órale. Bien, ¿algún comentario, Jerry? No, que lo veo que todo un orador profesional. Sí, cabrón. Ya me sentí humillado de todo mi Este sí va a aplicar manitas, van a faltar para que lo alcancemos, cabrón. Sí, gente, prepárense para el primer y creo que único capítulo o el único invitado que culto, cabrón. Digo, estamos esperando un escritor que también no ha tenido oportunidad de llegar. Pero hoy es el primer invitado culto que tenemos. Los demás son cultos nada más. Entonces, bueno, por vamos favor, a iniciar, vamos a tomar una de las preguntas aquí de la tómbola. Tómbola morada con señas de la número 24, ¿cómo se manifiesta propósito y no solo los deseos materiales? Wow, qué buena pregunta. Yo pienso que en estos últimos años hemos estado bombardeados con un montón de pensamientos novedosos en cuanto a lo que ya se viene haciendo. Yo creo en muchas formas que el ser humano, cuando le empiezan a vender novedades, como que quiere hacer hincapié de algo que puede ser hasta trivial. ¿Y por qué lo digo así? Porque todo mundo manifestamos. O sea, la vida y la existencia es una manifestación. Nosotros podemos ver organismos vivos, plantas, podemos tenerlas aún dentro de una habitación y ahí está manifiesta la vida. Tu esencia, mi esencia está manifiesta en este lugar. A través de un video puede ser manifiesta. La energía puede trascender por el tiempo y el espacio y no está limitada simplemente al hecho de que los que nos estén viendo en este sentido estén en aquel lugar del universo, en una latitud diferente a la nuestra, y nosotros estar en esta parte del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ondas sonoras viajan, las palabras viajan, el sentido sonoro, al estar escuchando un audio que ya se pudo haber grabado, tiene el poder viajando y la esencia dinámica de ese mismo momento. O sea, el espacio-tiempo puede prevalecer cuando se almacena la onda sonora, y eso es algo increíble. Tomarlo en este sentido, ¿para qué? Porque necesitamos quitarle ciertos tabús a este asunto. Bueno, a ver, antes de que le continuemos, habla de cómo se manifiesta. ¿Y qué piensas de las personas que manifiestan? O sea, que dicen, hoy manifiesto que mi día le chingue. ¿Es pura mamada o sí funciona? Yo pienso que es un prólogo que necesitan, pues como no, pero me refiero a esos que te ponen los
pinches oradores de internet. Tú haces esto y vas a manifestar. Híjole, ya cuando estamos viendo eso en el internet, es algo que ya debemos de puntualizar y desmitificar, porque ese tipo de personas nada más se están vendiendo. O sea, hay una irrealidad en todo sentido, porque de hecho, si tomáramos del legajo bíblico, dice: hay de aquel que se para en las esquinas y eleva sus oraciones ante el público. He aquí, te digo, hoy esa es tu recompensa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué dice ese relato bíblico? Lo que está diciendo es que cuando tú publicitas algo de esa índole y lo haces en la dinámica de ser observado y no de trascender, que sería el objetivo inicial de la manifestación, dice que tu propia recompensa nada más es que te vean. Valió madre, pues. O sea, no tiene ningún sentido lógico. ¿Qué pasa cuando una persona... ¿Y qué opinas de esa gente? Que solamente porque son personas que se autodenominan personas de poder. Yo pienso que en un sentido quieren un auditorio que no sea capaz de entender la dinámica de la manifestación. ¿Y crees que haya más ahorita o antes? Yo pienso que está siendo bombardeada la internet en este sentido, y que hay, lamentablemente la palabra es ignorancia, sí, con respecto de ello, porque... Como lo decíamos, es tan trivial que una planta en algún lugar, en un recinto, en una oficina, no sé dónde nos estás viendo, puede manifestar vida. El agua, simplemente el hecho de que haya hidrantes dentro de algunas oficinas, o que puedas tú beber agua, contenerla en un recipiente y tenerla cerca de ti, es una dinámica que representa vida. Y mucha gente no entra en esa convicción. Viven y entran en una dinámica tan convencional, tan básica, común, no nada más de hacerlo, como lo que hablábamos en el capítulo de los horóscopos. Puede vender eso. Sí, es un lugar común. Exactamente, los horóscopos son interesantes porque la dinámica, y ya lo pueden ustedes constatar, no es algo que yo lo tenga que decir, los científicos han denotado que el movimiento del universo es cíclico. O sea, siempre hay un tiempo que se está... dando vueltas nada más, y todo se tiende a repetir. Lo tenemos en un capítulo también, creo que en el de conspiraciones hablamos sobre eso, de que toda la historia de la humanidad siempre ha sido cíclica, y las cosas que pasan, o ya pasaron, vaya. O sea, todo se tiende a repetir, todo desde las extinciones hasta la vida, y se acabó. Exactamente, pero ¿qué podemos resolver de todo esto? Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que es un profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice él que no hay nada nuevo debajo del sol, y eso es algo que rompe con todo el cosmos. O sea, está explicando algo que todavía ni siquiera se puede comprobar, o que pasaron más de 2000 años desde que habla esta persona, y él comprende en su cosmovisión y en su contexto que no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando se atreve a alguien a decir algo de esa magnitud, es que puede comprender los paralelos de dos vórtices. O sea, lo que estamos diciendo es que todo está limitado a una realidad que no puede volver a ser novedosa, sino que toda ella está dentro del mismo parámetro. Sí. Por ejemplo, hay otro versículo que dice: todo es hecho por Él y para Él. Si todo es hecho por Él y todo es para Él, hablando del Hijo de Dios, entonces lo que estamos observando es que está rompiendo con toda cosmovisión y con todo precepto. Nada se va a salir de este ángulo. Tú puedes preguntar: ¿es que lo malo de dónde salió? Pues nada es sin Él, y todo es por Él y para Él. Todo tiene y va a salir del mismo lugar. Sí. Hay otro versículo que dice: ellos salieron de entre nosotros para escuchar e irse por novedades, por pensamientos falaces. O sea, ellos salieron de entre nosotros. Vuelve otra vez al mismo... Sí, es la misma parte, dinámica, las mismas líneas, ¿no? De aquí a aquí. No es ninguna novedad lo que vamos a ver, sino que todo eso está dando vueltas. Pero el hecho de que da vueltas termina en lo ordinario. Termina diciéndole al hombre su necesidad y su posición, pues no sé, de alguna manera en materia y en esencia. Señores, me pregunta, pena. Y espérense, porque aún hay más. Nada más para terminar la pregunta. Manifestar sí o no. Nada más. Sí, todas las veces con un corazón limpio, sano, siempre... ya te me mató la segunda pregunta, le iba a preguntar cómo. haciendo que nuestra energía... Pues eso es inmortal, mi gente. Esté balanceada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Y yo lo he puesto en muchos ejemplos, como la dinámica de aquel que profesa una alta espiritualidad en alguna de las... Por aquí van a estar los links de su página para que sigan sus videos. De las áreas de conocimiento. Por ejemplo, si habláramos de un cirujano, ¿por qué el cirujano, si pudiera hacer cualquier operación o alguna incisión dentro de un cuerpo, por qué
la Canon establece que tenga que ser dentro de un hospital con ciertos grados de alineamientos y de limpieza. Cuando realmente la pregunta es, ¿lo podría hacer en cualquier lugar? Sí, lo podría hacer en cualquier lugar. ¿Se puede manifestar? Sí se puede manifestar, pero no es el punto la manifestación. Correcto. Los patos, que hay veces que no alcanzan a llegar a... Sí, de todas maneras nace la criatura. Tiene que nacer. La vida se tiene que dar. Exactamente. Se manifestó ahí, pero el canon de la realidad es que debiese de ser en un lugar. Sí, pero Por hacerlo en es esa donde tú lo dinámica, pones. por hacerlo, por simplemente pensar que lo puedo hacer, no quiere decir que en eso tú tienes tu vida alineada. Recordemos que hay leyes por encima de lo que estamos viviendo y a veces no concebirlas o no conocerlas es un problema que es nuestro, no es problema ni mío de no decirlo, ni del canal por no estarlo tocando continuamente, pero sí, si nosotros quisiéramos cargar con el peso de nuestra existencia, debemos de ser responsables en el hecho de que cuando manifestamos tenemos que estar alineados, ser uno en un solo pensamiento, en una sola intención. Cuando eso varía, va a haber resultados honestos ahí. Sí, bien chido. Déjate digo. No acaba. No, es que está muy suave. La dinámica está suave, pero necesitamos como que, órale, vamos a escarbar más. Claro. ¿Qué haces? ¿Dónde lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿En qué momento decidiste? ¿Cuándo me di cuenta que yo era el inmortal, cabrón? ¿Cuándo dije yo, cabrón? Sí, o sea, ¿dónde surge prácticamente así que toda esa sabiduría mística, astral? A ver, vámonos a una pinche pregunta que no está ahí. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cuándo sentiste esa madre que dijiste, cabrón, creo que... Obviamente, ya lo hemos platicado en algún momento, alguien te lo dijo, pero tú ¿cuándo sentiste? ¿Cuántos años tenías? ¿O en qué momento? Ya ves que hay personas que se dan cuenta a través de una desgracia, a través de un sueño, a través de un momento. ¿Tú cómo lo viviste? Eso. Yo pienso que una de las cosas que el hombre tiene y que lo han utilizado en su propia contra es que el hombre necesita de conectividad. Tenemos 5 sentidos y hay quien no lo comprende así, pero yo lo voy a decir de esta manera para poder entrar en esa respuesta. Nuestros 5 sentidos son 5 ventanas, son 5 puertas de acceso. Entonces, si nosotros no controlamos esa realidad, nosotros estamos expuestos. Esa es una situación que nos va a rebasar constantemente. Yo me puedo enredar con los dichos de mi boca. Yo puedo decir algo y no sostenerlo y eso me va a causar el mismo problema, pero no estoy consciente de que eso es una puerta. Cuando no estoy consciente de eso, entonces yo puedo tener unas experiencias de conexión con todo alrededor y no estar consciente de esa realidad. Bueno. Así cambiando, perdón. Pero entonces, ¿cuál sería el evento Canon? Porque yo creo que todos llegamos en un punto que somos un desmadre. Sí, todos tenemos un punto. Una idea diferente y tú estás muy centrado. Sí, pero hubo un momento. Pues, un momento Canon. Fíjate que en ese sentido, yo lo que quiero es que la audiencia se dé cuenta y que me acompañen ustedes a que siempre hemos estado latentes al hecho de ser receptivos con lo que está alrededor de nosotros y ese alrededor lo voy a denominar así como la eternidad. Para poder nosotros pasar a esa verdad, tendríamos que asumir que somos influenciables y a veces eso es lo que menos queremos aceptar. Parece que nuestro posicionamiento, incluso el diseño ergonométrico de nuestro cuerpo es hacia el frente, caminamos hacia el frente, pero nuestros 5 sentidos son un alrededor. O sea, tienen la capacidad de los 360 en lo auditivo, a lo mejor no en lo visual. Por ejemplo, los ciegos. Exactamente, desarrollan capacidades. Tienen poderes. Saben dónde bajarse. O sea, es una chingonería. Entonces, los que deciden seguir adelante, porque también hay quienes se dejan caer, se derrotan. Pero optaron por reconocer que hay un entorno que tiene un lenguaje. Y ahí es donde yo los quiero llevar a ustedes. O sea, ¿cuándo me di cuenta? Cuando hay un momento donde tú callas por la realidad. Pudo haber sido dolor, pudo haber sido tristeza. Para mí fue conectividad. Fue entenderlo así porque yo pasaba tiempo con mi papá y él meditaba mucho en las mañanas. Para que entendamos esto, meditar es orar. En
energía, para que nos podamos entender, que él desplazaba cada vez que él tenía sus momentos de oración, sus momentos personales de estar leyendo la Biblia. Ahí se vuelve una atmósfera. Por ejemplo, yo siento una dinámica en este lugar, pero esa dinámica tiene que tener una conformidad de pensamiento. Esa me influye a mí, influye a los que están observando el canal. Entonces a ti lo que influyó fue exactamente la parte visual. Pero no puede haber conformidad porque entonces tus invitados van a estar dejando esencia de algo. No, y eso les da una aportación. Todos aprendemos. O sea, la idea de estos miércoles es que la gente que nos está viendo vea que no somos un par de payasos nada más, no, somos un par de payasos que aparte de que queremos crecer, queremos que la gente conozca a otro tipo de gente, porque hay personas que no salen de tu contexto, tú no vas a dejar mentir. Hay gente que no sale de aquí, de la colonia, hay gente que no ha ido a otro municipio, hay gente que no ha ido a otra ciudad, hay gente que no ha ido a otro país, hay gente que... O sea, hay miles de personas que no saben hacer otra cosa o que simplemente sus mañanas son: me levanto a las 5 de la mañana, me voy a la fábrica, salgo de la fábrica, llego, ceno, de lunes a viernes, el domingo me pongo pedo y me voy al fútbol y se acabó, cabrón. Pero no se dan la oportunidad de conocer a más gentes. O sea, tú a lo largo de la vida, la mayoría de personas se les olvida que a lo largo de la vida conoces un chingo de gente. ¿Y qué pasa cuando te mueven de la gente con la que estás a gusto? Te agüitas y piensas que se te acaba el mundo, pero luego conoces otro cabrón y luego otro y otro. Yo les ponía el ejemplo ahí a unos morros, digo, bueno, es que en el kinder conociste unas personas, te fuiste a la primaria y conociste a otra gente y te agüitaste porque no viste a los del kinder, te vas a la secundaria y te agüita porque no ves a los de la primaria, y así, o sea, cambias de trabajo y me llevaba bien con estos güeyes, pues ya, ni pedo. Pero entre más rápido aprendamos eso y entendamos eso, vamos a darnos cuenta que nuestro mundo es bien chingonote y está lleno de gente diversa. Y eso es lo que buscamos precisamente en estos miércoles de entrevista, donde puede o no ver entrevista. De siempre ver a los 5, 6, 7 famosos. A la misma gente. Porque ahora es más. Ya tocando todos los temas. Y tú que ves la tele, no veas la tele, güey. O sea, la tele no es el mundo. No, la gente es bien, fíjate, es asombroso. Yo pensaba que, yo tengo años que no veo la tele abierta y yo pensaba que la mayoría de la gente pues era así, ¿no? Digo, o sea, entendemos que tienen el Instagram, el Face, el TikTok, pero aún así, ven la tele, cabrón. No mames, ¿cómo es posible que pierdas tu tiempo viendo la tele? O sea, sí está cabrón porque pues de 10 gentes, 7 ven la tele todavía. Sí, o sea, les preguntas por la Casa de los Famosos y van a saber qué es esa mamada. Le preguntas por Trejo y vas a saber quién es ese güey, por Adame. Ya, chingado. No mames, o sea, estamos echando a perder nuestra vida con tonterías. En lugar de eso, cultívense aquí, cabrón, con el inmortal. Y vámonos a la siguiente pregunta, porque luego nos sacamos 2. No vean la mañanera, eso es mierda. Sácate pregunta. Nada más para cerrarlo, eso que preguntaba, ¿dónde lo obtuve? Lo obtuve directamente de mi papá. Posteriormente fue identificado por algunas otras personas que en sus comentarios o lo hacían alrededor a mí, entre ellos, en la universidad o en la preparatoria, que era lo que yo tenía. En un momento me dijeron curandero porque varios experimentaron sanidad en su cuerpo físico a causa de estar hablando conmigo, o hay quien llegó a decir que escuchaba una voz de índole, supremo, direccionándolos. Entonces, yo hablo mucho de la esencia porque la esencia rompe con todo el paradigma. Yo pienso que el haber estado con una persona 15, 20, 30 minutos hablando, de alguna manera tuvo una bidireccionalidad y algo se sembró de ti en él. Y es que siempre te deja algo. Y a veces no estar consciente de eso, no nos damos cuenta del impacto que puede tener. Entonces, entre más alta sea la espiritualidad de la persona con la que tú pases, más esencia, más favor, más cosas que tú no podrías tener por ti mismo vas a obtener. Y eso se llama compartir, eso se llama conectividad, y eso es lo que perdemos, lo que comentabas hace un momento. La gente nada más se dedica a trabajar, se absorbe por el trabajo o cree que esa es la dinámica, dejarse absorber, pero la realidad es que te venden. Nos estamos ausentando socialmente y eso les beneficia a muchos. Por eso la televisión se ha vuelto el escape. O sea, yo te puedo poner una botella de veneno, pero si tú tienes conciencia no la vas a ir a tomar. Así y la puedes tener ahí. De hecho, todo el mundo tenemos Raid en la casa o algún artículo que pueda hacer cloro, mezclar cloro con jabón que pudiera ocasionar, te puede dañar los pulmones, ¿no? y lo tenemos en casa. Hay gente que tiene cuchillos súper filosos, pero se tiene la conciencia y no se va más allá de esa realidad. Y el rollo es que nosotros estamos ambientando ese tipo de cosas. Pero bueno. Entonces vamos a seguir con las... Pregunta, tenemos una mamona. Dice la 17, ¿cómo se sostiene la fe cuando la manifestación tarda? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Conste que yo lo estoy agarrando aquí de la orilla, ¿no? No, o sea, ahí están disque revueltas, pero están saliendo las series primero.
¿Cómo se sostiene la fe? Es un empeño. Yo creo que nosotros lo que estamos expresando igual. Bueno, yo creo que antes de contestar la pregunta, en pocas palabras para los que nos siguen, ¿qué describirías tú como fe? Pero así una respuesta para que se la vas a decir a un niño de 4 años. ¿Cómo le dirías tú? La fe es... Si fuera para mi hijo, yo le diría es la habilidad de insistir. Ok, perfecto, ahí está. Yo creo que no hay más. Tengo fe en que voy a llegar y voy a llegar. Ok, ahora sí, ¿cómo la sostengo? Tengo que instrumentarla. La fe es algo que se debe de desarrollar. Oye, a ver, antes es que se me ocurrió esta. Fe y religión. ¿De la mano, a la par, una más que otra, iguales? Yo creo que la religión se ha sostenido de la fe porque si las personas no fueran tan insistentes, ese contexto de religiosidad ya hubiera caído. Lo ha demostrado muchas veces. El sistema religioso ha caído todas las veces en nuestra cara y nosotros lo hemos sostenido por la fe. ¿La religión es un lugar común? La religión es un lobby. O sea, la religión ya ha pasado a ser una dinámica de nuestro sistema porque logra aglutinar a un número inimaginable de personas. Lo podemos ver hoy, por ejemplo, el Euroislam, que es una idea de poder emancipar todo lo que tiene el legajo de esa religión en Europa, pero por un contexto de dominancia. Entonces ya no ocupas la fe. ¿Religión o secta? La secta tenemos que aprender a diferenciar muchas cosas. Yo ahorita me dirijo mucho a la gente que nos está observando. Esta pregunta está súper interesante. La mayoría de las personas no saben definir una secta. Hay 3 cosas y la sabe tu gobierno y la sabe mi gobierno. Están en los anales de la historia. Tú puedes ir a preguntar a la Secretaría del bienestar. Lo que pasa es que todas las religiones o las vertientes que existen tienen que estar dadas de alta delante del gobierno. Entonces se tiene ahí conocimiento de qué son sectas y de qué son cienciología, secta. Exacto, secta. Bueno, para nuestra audiencia, ¿cómo lo definirías religión y secta? La religión ya es un sistema que depende de la fe. Si no hubiese fe, esa cosa, como te lo comentaba hace rato, ¿la religión en algún momento fue sectaria? Híjole. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí viene una forma de con el poder y control. Que es exacto. ¿Cuándo podemos notar que es una secta? Cuando ya está el líder supremo. Por ejemplo, mi conocimiento, yo estoy diciendo de dónde lo adquirí. Sí. Y yo no tengo nada de supremo, porque yo soy o sea, yo vengo de ahí a la par. Yo soy lineal en ese sentido. O sea, no está encima de mí. Ni yo estoy encima de eso. ¿Te das cuenta? Pero cuando alguien se enuncia encima de ello... Como el elegido. Exactamente, esa es la palabra, que se están autodenominando elegidos o que ese grupo, a través del lenguaje de esa persona que los liderea, los está diciendo que son los únicos o le está diciendo que son lo mejor. Es correcto. Y cuando alguien se autodenomina el elegido... Híjole, ya lo tuvimos. Hay un señor que se llama Miguel Miranda. Este señor hizo una secta. Él se presentaba con mujeres en su audiencia. Qué casualidad. Mujeres muy guapas. Muy guapas. Y él decía que él era el anticristo. Él lo dijo. Él es de Sudamérica. ¿Es el anticristo? Él ya estuvo más grande. Él ya estuvo porque en su dinámica de estar ofendiendo a Dios y blasfemando, como bien está escrito que así lo hará el anticristo, esta persona le pidió a toda su feligresía que se tatuaran el 666 en la frente y están, ustedes los pueden como checar Manson. Los videos en YouTube. Él se dio mucho con un evangelista de Sudamérica, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo confrontaba mucho en la fe y hablaba mucho de Pablo y él torcía el evangelio en ese sentido para poder establecer que él era el anticristo. De hecho, él se denominó Jesús en Sudamérica. Jesús, Carlos Miranda. Y así se paró nada más el güey, dijo yo soy. Así se paró y se hizo de dinero y presentaba unas ganancias exorbitantes, porque en esa dinámica de engaño, el engaño no puede caer por sí solo, porque tú estás elevando una entidad. Cada vez que tú honras una entidad, la entidad va a corresponder a quien lo... Fíjate que es perdón. Échale. Que eso es lo triste, que mucha gente utiliza la religión simplemente como negocio. Como un escape, un negocio. Hay gente que realmente sí necesita, pues, esa acercarse, espiritual, acercarse, tener algo en que creer.
Y hay gente que aprovecha, porque cuántas veces no hemos escuchado de otras religiones, abusos, y de unos que sienten que yo soy el elegido por Dios o algo. Por ejemplo, ahorita hace el comentario del anticristo. Yo escuché, bueno, eso sí lo escuché, nomás que no me acuerdo, creo que fue en otro podcast, que se supone que el anticristo va a ser alguien que les va a agradar. Sí, va a ser alguien divino, supuestamente. Madre, pero resulta que te va a llegar y ¡pum! En ese alrededor hay una religión. O sea, él no puede llegar por sí mismo. Está muy cabrón, ¿no? O sea, regresando que siempre nos preparamos para los temas, yo también escuchaba, hay otro podcast muy bueno que por aquí lo voy a poner, no me acuerdo cómo, pero lo tengo ahí guardado, donde hablaban precisamente de los lugares comunes de las religiones. Dice, ok, eres cristiano, eres católico, eres musulmán, eres judío, eres hindú, eres lo que tú quieras. ¿Por qué un diablo cristiano no se le presenta a una persona hindú? ¿Por qué una deidad hindú no se le presenta a un cristiano? Y decía que justamente es esto, dice, no es que exista o no exista, porque realmente sí hay un punto donde sí lo llaman hasta la partícula de Dios, la esencia de Dios, ¿no? Tiene varios nombres, donde sí, efectivamente hay algo superior. Pero estos criticaban esas acciones de las diferentes religiones, de que, ok, es que yo creo en el diablo porque lo vi. Ok, ¿cómo sabes que lo viste, güey? O sea, porque es una representación que tú tienes en la mente que alguien te metió. Tú no naciste con eso. Tú sí naciste con una luz, porque la realidad es que todos nacemos con una luz y está grabado ahí cuando está, después de la eyaculación que llega, y luego hablamos de esas cosas sexuales. Sí está. Búsquenlo, el programón del chaquetón. Sí naces con una luz, o sea, a partir de una luz. Y ahí es donde dicen, ok, ahí entra Dios, vamos dejándolo así en Dios, no le pongamos nada más a eso. Entonces, después ya las religiones como grupitos, pues van acercando a su gente. Pórtate bien porque te vas a ir al cielo, o pórtate bien y te vas a ir al Valhalla, o pórtate mal y te vas a ir al infierno. Entonces ahí, ¿cómo compaginar? ¿Cómo hacer la división? En batalla. Como guerrero. Sí, mira, hay un acompañamiento detrás de todo esto, y parte de lo que nosotros estamos hablando en el Inmortal es que busquemos la integridad de corazón para que nosotros podamos tener ese resultado como fruto. Todo da un fruto, o sea, realmente no hay duda. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios no puede ser burlado, y fíjate cómo lo describe así la narrativa, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Qué quiere decir con esto? Que a Dios no le va a convencer el hecho de que tu resultado pueda ser posiblemente bueno o visiblemente bueno, porque lo que se observa es la intención del corazón. Que dices, Dios no puede ser burlado. Ay, perdón, es que yo creo que soy la parte de aquí. Échale, échale, toma una siquiera. Dices que no puede ser burlado, pero escucho mucho, sobre todo de los padres, que o sea, puedes haber sido una mierda de persona. Y te arrepientes en el último momento. Te arrepientes en el último momento y ya estás en el cielo. O sea, yo creo que es una manera de burla. Sí, no, y aparte es la vendimia. Yo pienso que el luciferianismo en el programa también de religión hablamos poquito de eso. Esa capacidad. Mucha gente podría estar hablando y no entender que su hablar y que sus conceptos pasan por el luciferianismo y ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, el hecho de decir así es denostar algo que no es ni tuyo. El hecho de que tú puedas decirlo, por eso dice, Dios no puede ser burlado. Te estás dando atribuciones porque que no en son esencia, tuyas. Lo que tú digas va a tener una manifestación. Yo quisiera saber que con todo ello, el corazón de los que lo escucharon, de verdad se devolvieron a la esencia real del pensamiento eterno. O sea, que si esa premisa de decir que ellos se podían arrepentir en cualquier momento hizo que ellos reflexionaran, entonces yo comprendería que eso que dijo esa persona verdaderamente nació del corazón de Dios. Pero ¿cómo sabemos que no fue así? Porque lo primero que produjo en ti fue un desasosiego de la realidad. Y entonces eso es lo que nosotros ya dejamos de observar. ¿Cómo podemos corresponder? Hace un momento les dije que si hubiera un luciferiano sentado entre nosotros, no lo distinguiríamos porque para empezar ellos son más dinámicos, son más racionales. Pues es que a veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos hablando por esencia, porque tocamos tantas cosas que luego no sabemos en qué estamos basando nuestra vida y nuestro pensamiento. Un luciferiano exalta la dinámica de la energía. Un luciferiano exalta el perfeccionismo. Oye, fíjate, y me voy a regresar a la pregunta que te hacía hace ratito de los cultos y de las personas y personalidades que invitan a manifestar. Esos cabrones están más cerca, pues, de ese lado que de este lado, ¿no? Están más cerca, pero del detonante. Porque, no, sí, pero, o sea, están más para allá que para acá. ¿O qué piensas tú de los grandes maestros? Por ejemplo, de Jesús, Buda, cualquier personalidad que ande sola por el mundo.
Híjole, bueno, para empezar, no que estén a la par, no, sino nada más manejándolo como lo que la gente en sus respectivas religiones los ve. Yo pienso que cuando... Yo voy a poner de ejemplo algo, no sé si todos lo conozcan, se llaman las segulots. Las segulots son oraciones que se han hecho y que se tienen datos de más de 4,500 años antes de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que son frases que van quedando acopiando y que las toman sucesivamente, o sea, se la pasan de una generación a otra. Y eso es manifestar, o ayuda a manifestar. Y aquí hay algo, o sea, es que la energía se queda en el tiempo. Por ejemplo, no sé si tengamos una buena manera, a lo mejor va a ser un poquito complicado, pero si pudiéramos hablar de nuestro tatarabuelo, ¿hay una referencia de energía en cuanto a quién fue él? ¿Por sus hechos? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos entender de una manera así? Cuando observamos en nuestros antecesores que alguien pueda decir, mira, se parece a tu tatarabuelo, mira, chécalo bien. Su manera de ser, su manera de... los rasgos comunes. Exactamente. Su personalidad se parece. Entonces eso podría ser una segulot. Es como se hizo en un tiempo, se viene haciendo ahora. Y es la misma. Pero eso es manifestación, eso toma una fuerza. Por ejemplo, si tu enseñanza, la una que tengas tú con tu hijo en lo personal, y él se la da a su hijo, y él la preserva y se la da a su hijo... Eso se ve mucho en las mujeres, en la costura, en las cosas básicas. Pero fíjate que yo creo, te interrumpo así de manera rápida, sí influye mucho la forma de cómo les hablamos, cómo les decimos, qué hacemos, qué estamos haciendo nosotros para corregir las acciones de ellos. Lo que decías ahorita es que si tú le dices esto, si tú le dices otro, gente es bien estúpida, tú que me estás oyendo, no le digas a tu hijo que está menso, no le digas a tu hijo que no puede, no le digas a tu hijo que para que no. Al contrario, dile, güey, tú más adelante, tú más arriba, si te caes te levantas, si te va mal ahorita te va a ir bien después. O sea, no podemos quedarnos en ese pinche loop que existe tristemente en la sociedad mexicana de que está bien menso, no van a llegar, no, ¿para qué te esfuerzas? No, güey, tú llega, tú sí puedes. Si el otro güey no quiere, que se chingue. Y ya nada más para terminar, vámonos, búscame la pregunta más estúpida que encuentres, mi Jerry. Estúpida. Tenemos la más estúpida. ¿El despertar espiritual incluye café o tienes que iluminarte en ayunas? La respuesta más estúpida que puedas dar. No la considero estúpida, yo creo que es la más trascendental. Yo soy cafetero de corazón, no sé en otros países como sean. A mí me encanta el café y yo pienso que necesitamos accionar todos, ¿no? O sea, nadie pudo haber abierto los ojos si no hubiera respirado el cuerpo en su momento de descanso, y nadie estaríamos aquí si en su momento no hubiéramos tomado la decisión de irnos a descansar. Bien. Y con eso. ¿Cómo alguien, una pregunta estúpida, la volvió filosófica? Amiguito, amiguita que nos estás viendo, si estás viendo esta madre, güey, hoy vas a agarrar 30 minutos de sabiduría que no te van a decir en ningún otro pinche lado. No tienes que ir a misa, no tienes que ir a un congreso, no tienes que ir a algún sectario, no tienes que ir con la vecina del chisme, si no vas a ir a conocer Life. Si estás ahí, huye, hermano, hermana. Y si te quieres quedar y quieres ser parte del montón, adelante. Con eso nos despedimos de la primera parte, no se pierdan la segunda parte. Pero sin antes seguir al Inmortal. Claro que sí. Sus redes están aquí abajo. Perlas de sabiduría. Si esto les pareció genial, vean su canal. Bueno. Horas y horas de sabiduría. Se lo mandé a Jerry y llegué y le estaba escuchando. Entonces quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a todos los pinches canales que presentemos, no somos los únicos. Último mensaje rápido porque tenemos que cambiar de invitado. Híjole, vamos a trascender en la medida en la que nosotros seamos conscientes. Busquemos estar conscientes. ¿Qué quiere decir? Estemos despiertos de lo que estemos haciendo. Es una consecuencia de que vamos a cosechar lo correcto. Es más, es una mejor inversión dedicarnos a estar despiertos conscientemente, porque el resultado literalmente va a ser el éxito. Cuídense y estamos aquí. Suscríbanse, besitos en sus redes. ¡Nos vemos!